Vamos a abrir la escritura. En el Evangelio de Juan, capítulo 19. Versículos del 17 al 22. Dice así la palabra. Y él, se refiere a Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Señor Jesús, toda la alabanza y la adoración solo a ti. En esta tarde permítenos, por favor, meditar en tu palabra y recordar el sacrificio de amor que hiciste por nosotros. Que este mensaje pueda seguir haciendo eco en la historia, en nuestras generaciones y en las naciones. Que el mundo conozca al Salvador del mundo, al Rey, sobre todo Rey, Jesús de Nazaret. Amén. El día de hoy vamos a meditar en lo que conocemos como el sermón de las 7 expresiones de Jesús en la cruz, o también conocido como el sermón de las siete palabras. Y espero no crucificarlos a ustedes con el sermón. Espero que no sea un sermón donde a veces nos quedamos dormidos, como yo me quedaba muchas veces dormido en los sermones de las 7 palabras, porque eran muy extensos, muy largos. Y creo que Dios nos ayude a transmitir su mensaje sin abreviar, pero que pueda llegar con sustancia al corazón. ¿Les parece bien? Y si me regalan 3 horas, en esas 3 horas terminaremos. El gran acontecimiento y fundamento de nuestra fe cristiana es, repítalo conmigo, la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. Otra vez, el fundamento de nuestra fe cristiana es la pasión, dígalo, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el fundamento. Denle un aplauso al Señor, porque hoy recordamos un momento triste, doloroso, no tanto por Jesús, sino por nosotros. Los que debemos de llorar somos tú y yo, por nuestra condición humana. Las mujeres se lamentaban cuando vieron a Jesús en el camino hacia el Gólgota y les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Ese es el mensaje que debemos de seguir repitiendo y recordando. Hoy es importante recordar, vivir, experimentar. Y yo te invito a que hoy usemos un poquito nuestra imaginación y con el auxilio del Espíritu Santo podamos estar contemplando a lo lejos ese momento de hace más de 2000 años en el monte
de la calavera, también conocido como el Gólgota. Hoy podemos tú y yo contemplar lo que padeció el Cordero de Dios. Hoy podemos como iglesia también unirnos en el dolor y en las lágrimas de nuestra condición humana. Es importante no perder de vista lo que Jesús está haciendo en la cruz. Él es el Cordero inmolado. Él se ofreció a sí mismo, nadie le quitó su vida, Él la puso por nosotros. Y ahí en esa cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, su vida sería consumida precisamente por ese sacrificio, ese holocausto. Toda la maldad, todo el pecado, todo el dolor, Él lo llevó y lo cargó sobre sus hombros. Pero yo quiero que al salir de esta tarde podamos nosotros, sí, salir en reverencia, con una reflexión profunda de nuestra vida, pero también conscientes de que Jesucristo es más que vencedor. Ahí en la cruz del Calvario, en ese cuerpo de Jesús que ha sido crucificado, que está colgando, que se ha hecho maldición por nosotros, está la revelación del Padre de su expiación. Algo nuevo está sucediendo, algo nuevo está naciendo. La salvación ahora será comprendida como siempre debió haber sido comprendida. Es por gracia, por medio de la fe. Y en esa cruz la promesa de Dios se cumple. Que nadie se pierda, que puedan todos obtener la vida eterna. Esa es la promesa. Hoy, a la distancia y al pie de la cruz, podemos ver una gran diferencia. Cuando Jesús nació en aquella cueva y en aquel pesebre, ahora aquel que nació está muriendo en la cima de otra roca y de otra montaña. Lo que había comenzado en la hendidura de una roca, en aquel pesebre, ahora llegó a la plenitud en lo alto de una roca, de una montaña. La gran diferencia es que no están ahora los sabios de Oriente, ni los pastores rindiéndole adoración. No hay un coro de ángeles entonando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ahora es muy diferente el escenario y los personajes. Ahora están aquí los poderosos e injustos crucificándole. Aquellos que conocieron de Él solamente la bondad. Siempre se ha dicho que las últimas palabras del que está por morir son las más importantes. Son de un valor incalculable. Y en las expresiones de Jesús podemos encontrar sentido y propósito de su vida. Su vida fue arrebatarnos del incendio, del fuego del fuego eterno. El propósito y sentido del Cordero de Dios fue arrebatarnos del pecado y trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Las últimas 18 horas de Jesús fueron de gran agonía. Fue sometido a una gran tensión como persona, a una presión como ser humano. Ciertamente Él su cuerpo empezó a supurar la sangre con el sudor por la tensión que estaba viviendo. Prueba de que Él se hizo carne y habitó entre nosotros.
Tuvo el tiempo de preparar una mesa para sus discípulos. Tuvo tiempo de explicarles que Él ahora es la nueva Pascua. Por esa invitación a la cena, Judas Iscariote adelantó el momento de la entrega de Jesús. Apresuraron más las cosas. Y Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. No te esperes más días. No esperes que pasen las fiestas. Quizá esa era la idea original. Pero lo que ya está en tu corazón, hazlo. Ve y traicióname. Ve, vende mi vida por 30 piezas de plata. Esa mesa confronta a los discípulos, a la humanidad, nos confronta a nosotros mismos. Jesús empezó a vivir la agonía desde esa noche. En ese Shabbat, en ese nuevo día que había comenzado a las 6 de la tarde del jueves. Empezaba ya a experimentar el viernes, la proximidad del día de reposo. En las siguientes horas fue acusado injustamente y fue sentenciado en pocas horas. A las 9 de la mañana se escuchan los golpes de martillos y clavos sobre manos y pies de Jesús. Lucas 23:34. Mientras esto acontece, Jesús expresa: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero resaltar que la primera palabra que expresa Jesús es Padre. Él viene a reconciliarnos con Dios. Y por Él podemos llamarle de una manera diferente al Creador y le podemos decir: Abba, Padre. Y ahí en su agonía, Él está luchando. Él se había rendido a la voluntad del Padre. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay mucho daño hacia la persona de Jesucristo. Hay mucho dolor, hay mucha traición, hay injusticia. Sin embargo, Jesús expresa el perdón. Jesús toca el corazón de Dios. Toca al misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito, absoluto. Esta es una oración en lo alto de la cruz que nos revela el amor de Jesús por todos nosotros, pero también el amor al Padre. Es también un ejemplo digno de imitar, que en el momento de gran incomodidad, de gran dolor, puede exclamar perdón. Un deseo genuino del perdón de Dios hacia sus transgresores. La corona de espinas que le fue colocada a Jesús dañó terriblemente su cabeza, y eso provocaba fuertes dolores de cabeza, insoportables. Pero a pesar del dolor en su propia cabeza, la temperatura del día, la temperatura corporal que iba en aumento, la incomodidad, pudo decir: Padre, perdónalos. Quizá otro, en la condición de Jesús, no hubiera sido una bendición. Hubiéramos maldecido a los transgresores. Les estaríamos diciendo hasta de lo que se iban a morir. Y probablemente maldeciríamos también a sus generaciones. Pero hasta en ese momento quiero resaltar
el amor de Jesús. Si Él no hubiese tenido amor, entonces de nada hubiera servido su crucifixión. Si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Un sacrificio sin amor no sirve de nada. Y creo que ese Padre perdónalos es la mejor evidencia de que Él se ofrece en amor. Y ese es un motivo de gratitud y de valorar y resaltar lo que le da valor a un sacrificio, a una acción, a una ofrenda, a una actitud, a un servicio, a un ministerio. Es el amor. Si no hay amor, de nada sirve lo que yo pueda predicar o decir. Jesús siguió hablando. En Lucas 23:43 expresó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús había sido crucificado con dos malhechores. Y Jesús, al estar al centro, indicaba que Jesús era el peor de los tres. Imagínense. Qué cosa tan aberrante. Y aquellos hombres que estaban a su lado estaban también viviendo una incomodidad y un sufrimiento. Hay tres cruces a la distancia, las podemos observar con nuestra imaginación. Tres cuerpos que cuelgan, sufriendo un tormento. Los dos ladrones miran hacia Jesús. Y Lucas nos resalta este aspecto. Y ahí radica la esperanza de la gracia. Si este momento solamente lo vemos como algo anecdótico, no vamos a llegar muy lejos con esta palabra que expresó Jesús. Pero se da un giro de 180 grados en el último momento. Y uno de los ladrones cambia su conducta y su forma de ver. Algo abrió sus ojos y su entendimiento. Y en medio de ese dolor horrible, hay un ladrón que se conmueve y le dice con el último de sus alientos: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro ladrón vociferaba, maldecía, retaba a Jesús a hacer una demostración de poder. Pedía salvación de acuerdo a su propia violencia. Pero no era la forma. En esta segunda palabra encontramos la gracia, la esperanza y la fe. Hoy, en ese último momento, hay una persona que se arrepiente genuinamente. Y una persona que se arrepiente genuinamente aún en el último momento, en el último minuto, en el último aliento de su vida, si lo hace de todo corazón, respaldado por el Espíritu de Dios, ciertamente podrá entrar en el paraíso. Pero esto también es una invitación para nosotros, para no abusar de la gracia de Dios y no caer en el libertinaje, en el peco y me arrepiento, sino que tenemos que tomar conciencia de que el arrepentimiento es un cambio de conducta, es un cambio de vida.
No es una decisión que tomo simplemente por una urgencia, sino que realmente hay una revelación de que necesito la salvación. Como decía el antiguo himno, la necesidad de alcanzar salvación y poder decir: alcancé salvación. Ese ladrón, que a veces mal le han dicho de una manera equivocada, el ladrón bueno, pues no puede haber un ladrón bueno. Será un ladrón arrepentido. Y creo que en ese momento él comete su mejor robo. Le robó a Jesús una promesa: estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra, la tercera expresión es mujer. Y ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Juan 19:26. En las primeras dos palabras que Jesús expresa, ha dado la promesa del perdón. El perdón como un don gratuito de Dios. Está siempre Jesús pensando en los demás. La pregunta: ¿no será tiempo de que Él ya piense un poco en Él en ese momento? Sin embargo, no es así. La revelación de su amor tiene que continuar hasta el final. A Jesús todavía tiene mucho que dar. Y en ese momento Él tiene regalos para una mujer muy especial: María, la que fue su madre en esta tierra. Qué difícil situación para María. Y creo que aquí cualquier mamá podrá identificarse un poco con ella. Qué difícil para María si nosotros seguimos observando a la distancia el escenario de la crucifixión. Hemos visto cómo fue traspasado sus manos y sus pies, y exclamar: Padre, perdónalos. Algo que no podemos entender y comprender, pero solamente podemos decir es el sello de su amor. Fue levantado en la cruz y hay dos ladrones que maldicen, que están enojados, fúricos. Pero uno de ellos está consciente de qué es lo que merecen. Pero ahí él abre sus ojos y su entendimiento. La gracia previniente de Dios toca su vida, su corazón, y pide clemencia, misericordia. Y puede robarle a Jesús la promesa de la vida eterna. Pero ahora también en ese escenario hay un gran bullicio, hay burlas hacia Jesús. Pero también hay un grupo de mujeres, y el discípulo amado está presente, Juan. Ni modo de entregarle a María a Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Escondido. A Tomás. Pero ahí estaba Juan, el confiable, el amado. María probablemente recordaba tantas cosas. Qué difícil debió haber sido la vida de ella, de saber que tuvo esa vida en su vientre, pero al mismo tiempo no le pertenece. Porque Jesucristo siempre ha sido. Él no tiene principio ni fin. Ella no es madre de Dios. Esa es la gran revelación de la Escritura. Ella no es la madre de Dios, porque Dios no tiene principio y no tiene fin. Ella fue un instrumento al que honramos, digno de imitar. Pero ella no tiene parte en la corredención del hombre, ni de la humanidad, ni del mundo.
Este no es el momento de María para llamar la atención de la humanidad. Este es el momento de Jesucristo. Este es el momento de Él. Nadie puede robarle su gloria. Él no puede compartir su gloria con nadie. Así dice la palabra de Dios. Qué difícil para esta santa mujer vivir en su adolescencia un embarazo. Entre los 12 y 15 años ella concibió del Espíritu Santo. En su infancia, en su niñez, prácticamente aprendiendo apenas lo que iba a ser, lo que era ser mujer. Se tuvo que adelantar mucho de su cronos, de su tiempo, porque era instrumento y sierva del Señor. Y él, en la misma oración del Magnificat, declara que ella necesita un Salvador. Esa es la revelación que no se debe de olvidar. María, como madre, está al pie de la cruz, tratando de alcanzarlo, de abrazarlo. Ella sufre como mujer, es entendible, llora sin lugar a dudas, se estremece, se siente desmayar, clama justicia. Tantos y tantos sentimientos que pudo haber ella experimentar. Pero la palabra de su Hijo Jesús da paz y tranquilidad. Y Él trata de enseñarle algo. Además de darle regalos, le va a enseñar algo. Y le pone un límite: mujer, he ahí tienes a tu hijo. Tienes que soltarme. Tienes que dejarme ir. Oh, hermanos, qué momento tan conmovedor, pero de gran enseñanza. Tienes que dejarme ir. A cambio de ello, tendrás mi protección y mi provisión. Porque Él sigue siendo padre de huérfanos y el protector de viudas y el esposo de viudas. Él, Jesús, no tiene nada en ese momento, aparentemente. Está desnudo sobre la cruz. La crucifixión era un acto de vergüenza. Era destruir tu integridad. La burla, el escarnio, se da precisamente ante un hombre que está totalmente expuesto. Pero a pesar de todo ello, puede dar provisión y seguridad. Para esta hora ya muchos se han alejado, porque la atmósfera empieza a transformarse. Empieza el viento, empieza las nubes, la oscuridad. Y ya muchos de los morbosos y curiosos se empiezan a retirar. Los enemigos también se empiezan a ir. Quedan solamente los soldados de la guardia y el pequeño grupo de fieles, que en su mayoría son mujeres. Era la génesis de una iglesia. Ellos están ahí por algo más que simples razones también sentimentales. Están unidos a Jesús, de pie a la cruz, aprendiendo a vivir un duelo, a poner en orden los pensamientos y la razón y el corazón. Ahí está María, unida a su dolor, recordando la profecía que le dio aquel anciano Simeón,
que una espada traspasaría su corazón. Ahora cobra sentido esa palabra. Pero María aparece hasta este momento para ser testigo también del sacrificio de Cristo en la cruenta cruz. María, ahí está tu Salvador. Necesitas su gracia, necesitas su salvación. Ser madre de Él no te salvará, lo necesitas como Salvador. Ella fue alejada por su hijo durante el tiempo de su predicación por los caminos de Palestina. María muchas veces con la familia trataron de persuadir a Jesús de que regresara a casa. Como que a María perdía la visión del ministerio de Jesús. Pensaba que Jesús estaba fuera de sí. María tuvo que guardar tantas y tantas cosas en su corazón. Pero hoy está en el umbral de la graduación de su hijo en su ministerio. Y dejarlo ir. Porque si no lo deja ir, entonces no podrá recibirlo como Señor y Salvador. Dice la Biblia que Juan, el discípulo amado, recibió a María en su casa desde ese momento para cuidarla. Ese fue el gran regalo de Jesús para María antes de terminar su sacrificio en la cruz. La cuarta palabra fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, versículo 34. Para este momento prácticamente ya son las 3 de la tarde. Hay tinieblas. El ambiente ahora es diferente. El temor empieza a embargar a la gente. Hay algo sobrenatural que está pasando en ese momento en torno a la cruz. Pero también Jesús experimenta la soledad. Se siente solo. Elí, Elí, lama sabactani. Él clamaba a Dios, se sentía abandonado. Él en su interior está agonizando, librando su último combate. Él experimenta una soledad que ningún hombre ha conocido hasta el día de hoy. Solo Jesús la conoció. Quizá es esa soledad y la ausencia de Dios lo que será el gran tormento del infierno. De alguna manera Jesús experimenta esa soledad. Una soledad a la que hay que acercarse con temor, porque no hay nada que provoque más vértigo que la soledad. Y es lo que nos revela la palabra del crucificado. Es una palabra desconcertante, una palabra que ha inquietado a teólogos y a pensadores. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? No es solamente una frase con dolor, pero es una frase aún con dolor, es serena como las demás palabras. Fue un grito que taladra la historia. Un gran silencio había ya en el Calvario. Y fue entonces cuando Él hace su último esfuerzo, tomando aire, llenando el aire con aire sus pulmones ya agotados, gritó con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué gritó? ¿Por qué gritó Jesús? ¿Sería por algún tormento añadido, además del que ya le estaba matando? Él ya había sudado sangre en el huerto de los olivos sin gritar. Había soportado la flagelación sin gritar. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. Había sufrido sin gritos el taladro de sus manos y sus pies. ¿Por qué grita ahora? Pudiéramos decirle, falta lo más fácil: terminar de morir suavemente, y sin embargo grita. Es una palabra fatal. ¿Por qué ha sido pronunciada esa soledad?
¿Por qué no fue retenida dentro de su pecho? ¿No sabía Cristo que muchos la usarían contra él para negar su divinidad? Sin embargo, la dimensión y sentido de esta lejanía es la clave para entender el ministerio de Jesús que nos revela en su palabra, llevando hasta las últimas consecuencias su obra de salvación. El hecho de su encarnación, es demostrarnos que no estaba crucificado un fantasma, sino un verdadero hombre, de carne y sangre. Jesús, en estos momentos últimos de su vida, cuando ya toca la muerte, está descendiendo a la condición humana, a lo más bajo y vil de la condición humana, que son prácticamente las profundidades del infierno. Y desciende a la profundidad del mal para tomarlo, derrotarlo, vencerlo. Y el rey David profetizaría en algunos de sus salmos que no se permitiría que el santo de Dios viese corrupción, que no quedaría en las profundidades de los infiernos ni del Hades, que la corrupción no haría estragos en Jesús. En este descenso, Jesús, en esa soledad, se encuentra con todos los dolores. Tiene que conocer y experimentar todo ello, experimentado en quebranto, como dice la escritura. Pero quiero decirte, Dios estaba ahí con él. Dios no pudo abandonarlo. Es su necesidad humana, su vacío. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido solos? Pero ¿sabes qué? Dios siempre ha estado con nosotros. Y Dios estaba ahí. Él no se podía retirar simplemente porque era un sacrificio para él, para el Padre. Y ese sacrificio era de olor fragante. Dios no podía retirarse de ahí. Pero Jesús sí experimentó lo más profundo de la condición humana. Juan 19:28. Tengo sed. Esta es una palabra de una gran necesidad común y muy humana. Cuando escuchamos esta palabra a lo lejos de Jesús, entendemos que Él estaba muriendo. Es un hombre. No es un superhombre, no es un fantasma. Aquí se revela todo el realismo de la humanidad de Jesús. La sed es una evidencia de los más terribles tormentos de los crucificados. Cuando se pierde la sangre, cuando se pierde la sangre, se experimenta el tormento de la sed. El agua que forma parte de la célula en proporción al 60 o 70%, cuando se pierde sangre pasa por ósmosis al torrente circulatorio para hidratar el plasma sanguíneo. Esto produce la deshidratación de los tejidos y pronto se experimentará el fenómeno de la sed. Él ya había perdido mucha sangre en Getsemaní, en la flagelación, con la corona de espinas, en el camino con la cruz a cuestas y en la crucifixión. En lo alto de la cruz se iba desangrando poco a poco. No es de extrañarse que Él suplicara por algo de agua. Quisieron darle un poco de narcótico a través de una bebida con esponja. Y Salmo 68:22 dice que en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús lo rechazó. Creo que esta palabra es una evidencia de su humanidad.
de que ciertamente vertió su sangre. Sangre preciosa, sangre que da vida. Y él dijo en Juan 12:32 que si él fuese levantado de la tierra, todos atraería hacia él. Y hoy la cruz, la crucifixión sigue transformando vidas. Sigue provocando que personas puedan voltear a él y decirle: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Creo que cómo poderle pagar, cómo darle de beber a Jesús. Él no hubiera aceptado el agua de todas maneras. El sacrificio tenía que ser perfecto, consumirse. Pero si él en la cruz pensó en ti, pensó en mí, y pudo ver en el futuro de Jesús en ese momento, tu vida y mi vida, sirviéndole a él, eso fue su mejor aliciente. Como dice Isaías, él verá el fruto de la aflicción de su alma. Tener hambre y sed de justicia, como él lo enseñó en el Sermón de la Montaña, es la mejor forma de corresponder a la sed que él tuvo. Es hacer que su sacrificio haya valido la pena para nosotros. Lo vale, lo valió, pero que valga para nosotros. Ten hambre y sed de justicia. Eso le dará la mejor satisfacción a Jesús, como un acto de fe en su nombre. Pidámosle también a Jesús: dame de esa agua viva. La sexta palabra: todo está consumado, todo está cumplido. Juan 19:30. Esta es una palabra y una expresión maravillosa. Es de victoria. Amén. La sexta palabra de Cristo es el grito del triunfador, del corredor que llega a la meta. El Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Lo había dicho tantas veces en Juan 6:38: yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la del que me ha enviado. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. Dios es el Dios vivo, es vida y dador de vida. Dios es el que da y se da en la creación, en la encarnación, en su sacrificio, en la plenitud de su gloria del cielo. A lo largo de su vida, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, nos lo fue revelando. Y por eso, con palabras humanas, le llamó Padre. Consumado es, significa, es la traducción de una palabra, tetelestai, que tiene que ver con algo que se cancela. Es como, el ejemplo es como tener una gran deuda comercial y en ese momento tengo con qué liquidar y pagar. Y entonces se le ponía un sello a esa transacción, una marca, tetelestai. La deuda ha sido cancelada. Lo que está diciendo el Señor ahí en la cruz es: Divino Salvador, tu deuda ha sido cancelada. Dale un aplauso al Señor. Tu deuda ha sido cancelada. La séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Esta fue la última palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce que podía habernos enseñado para el momento de morir. El hombre le teme a la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios,
para el que contempla y escucha a Jesús muriendo. Morir no es nada trágico, no es saltar en el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida. Y lo que ocurre en realidad es solo lo que le ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Algún poeta dijo lo siguiente: cuando una persona muere, Dios acaba de amasar su existencia para la eternidad. Y en las manos de Dios no se pierde ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sufrimiento, ni un instante de la vida. Nada se pierde en las manos de Dios, y menos después de la muerte de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué hermosa forma de terminar y concluir el sacrificio de expiación de Jesús. Comienza diciendo: Padre, perdónalos, y termina: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ciertamente Él nos ha reconciliado con el Padre, y ahora nosotros vamos hacia allá, hacia Él, porque Jesucristo es más sublime que los cielos. Voy a pedirte, puede apláudele al Señor, dale un aplauso al Señor. Podemos estar puestos en pie. Y yo quisiera que pudiéramos salir el día de hoy. Hoy es un día de triunfo, sí. Pero quiero que esta obscuridad sea precisamente el escenario para nuestra reflexión. Sin Jesús hay obscuridad. Pero hoy, al escuchar el repique de 7 campanadas, es para recordar cada palabra, cada expresión en la cruz. Y al terminar el repique de la campana, saldremos en reverencia. Apague su celular, que nada interrumpa este momento, y saldremos en reverencia, dándole gracias a Dios por lo que Él sufrió por nosotros, pero que sea un examen introspectivo en nuestra vida. No dejes de relacionarte con Dios, de reconciliarte con Él. No olvides que tu muerte y mi muerte en Cristo tendrá el mejor momento y el mejor final en su presencia. Cuando escuches el repique de cada campana, piensa en lo que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Y al final daré una oración para salir todos en reverencia. Tratemos de no saludarnos al final del santuario. Salgamos rápido a nuestras casas, por favor. Jesús dijo: no lloren por mí, llorad por ustedes. Llévanos con bien, Señor Jesús, y sé tú nuestra luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y en ti obtendremos la paz. Salgamos en reverencia y en silencio de este lugar. Trata de no detenerte. Trata de ir a tu casa y reflexionar en lo que Dios ha hablado a tu vida.